doctores, no entre ustedes. Gracias por su presencia, gracias al colegio por el espacio y en este caso a la Casa Beringer por la invitación que nos hace para compartir con ustedes unos minutos de diabetes. Tengo el gusto de conocer a algunos de ustedes. Para los que no, mi nombre es Daniel Contreras, soy médico internista por la UNAM, soy médico confélogo en endocrinología, trabajo en el sector privado en la Ciudad de México y pertenezco a universidades en el PET y otras fuera del mismo. Presento mi conflicto de interés, que son los lugares donde hasta hoy trabajo para México, Centro y Sudamérica en las áreas de diabetes, enfermedades tiroideas, metabolismo lipídico y riñón. ¿Qué sucede, doctores, y qué sucederá en los próximos años cuando hablamos de diabetes? Sabemos que hoy en día enfrentamos un reto muy grande en la medicina, grandes factores de riesgo que después de la pandemia se han acentuado todavía más. Si nosotros valoramos la actividad física que un paciente tenía prepandemia y pospandemia, nos vamos a dar cuenta que después de la pandemia, las empresas se dieron cuenta que era más costable un home office, que el paciente se mueva menos, que esté sentado en su casa, que ni siquiera se tenga que preocupar si entra o no en el pantalón. Sí, porque eso es lo que a veces obligaba a los pacientes a ponerse en línea, ¿no? Sabes que ya se van a acabar las vacaciones, deja ver si entran. No, ya no entré en el traje, tengo que bajar de peso. Pero pues como ahora puedo tener mi camisa por encima aguada y por abajo incluso pantaloncillos, como el abogado viral que se hizo litigando en calzoncillos, ¿sí? Pues lógicamente los pacientes ya no se preocupan ni siquiera por eso. La vida actual está llena de factores epigenéticos que hacen que nuestros pacientes desarrollen más fácilmente la enfermedad. Hoy manejamos más estrés que hace 30 años. ¿Sí? Tan solo el ritmo de vida es distinto. ¿Sí? Los problemas que hoy enfrentamos a nivel social, a nivel político, a nivel económico, son retos muy diferentes a lo que las personas antes hacían. Tan solo nuestra edad. En los años 20 la gente se preocupaba por vivir 50 años y se morían. Hoy a los 50 años apenas estás acabando tu hipoteca de la casa. ¿Sí? Entonces los factores de riesgo realmente han incrementado mucho y el problema que vamos a tener en futuros años con diabetes es mucho más serio que hoy. Nuestro país no es ciego a esto ni indiferente. La última encuesta nacional de salud nos habla de que hoy estamos rondando el 18% de la población impactada por esta terrible enfermedad. Y mucho ojo, doctores, como ustedes bien saben, las tres últimas en SANUDS hablan fehacientemente que hay un subregistro del 50% en el diagnóstico de diabetes en nuestro país. De tal forma que esta cifra es todavía mayor, pero aún así, incluso conservando nuestras cifras anteriores del 14%, México se ubicaba ya en ese momento en el 7º lugar en países con esta terrible enfermedad. Como pueden ver, nuestro desempeño en diabetes es muchísimo mayor o muchísimo mejor que lo que pudiésemos hacer en los Juegos Olímpicos. Ojalá tuviéramos 7º lugar en el medallero, pero no, somos 7º lugar en diabetes, 1er lugar en obesidad, 2º lugar en corrupción. Obviamente entonces tenemos muchos problemas que mejorar. ¿Y por qué hablamos de la política? Porque la política influye en todo esto también. ¿Quién determina qué fármacos hay en un hospital? ¿Quién determina los lineamientos para que el sistema de salud tenga un recurso? La pandemia no solo desenmascaró que los seres humanos somos muy lábiles a la muerte por un virus, sino que en nuestro país, al menos en ese momento, el estado de las instituciones era deplorable en recursos. Como muchos de nosotros ya lo habíamos dicho desde hace muchos años antes, de no tenemos ni siquiera material para atender a nuestros pacientes. Entonces, en un país lleno de pacientes con diabetes, lleno de personas con factores de riesgo y con pocos recursos, ¿qué final tienen los pacientes con diabetes? Las complicaciones. Eso es lo que enfrentamos realmente en diabetes. ¿Y cuánto nos cuestan las complicaciones? A nivel mundial se pagan 827,000 millones de dólares invertidos en pacientes que jamás se van a recuperar. Y perdemos por discapacidad en diabetes 1.7 billones de dólares per cápita por las personas que sufren una discapacidad por diabetes. Porque ahora ya no solamente ya no pueden trabajar, ahora hay que mantenerlos y pagarles sus tratamientos. Por tanto, entonces no existe un recurso que alcance para tantos pacientes. Recordemos que cada 10 segundos muere una persona a causa de la diabetes y el 53% de los pacientes en diabetes mueren a causa de un evento vascular. De ahí que hoy tenemos dos grandes familias terapéuticas que nos permiten hacer un antes y un después en diabetes. Los medicamentos llamados modificadores de la enfermedad. Medicamentos que no solamente tienen la capacidad de un control glucémico, sino que han demostrado en múltiples estudios el beneficio que pueden llegar a tener para modificar los desenlaces renales y cardiovasculares, que son igual de importantes que los desenlaces metabólicos en nuestras poblaciones. Sin embargo, debemos de reconocer que pese a este gran avance
En muchas ocasiones el agonista de receptor de GLP-1 o el inhibidor de la SGLT2, con todos los grandes beneficios que tienen, llegan a ser insuficientes para llegar a un control metabólico. Y que muchos de esos desenlaces benéficos con estos fármacos se consiguen si el paciente se acerca o llega a un control. De nada sirve darle a un paciente empagliflozina, semaglutida, dapagliflozina, dulaglutida, si tiene 10% de hemoglobina glucosinada. ¿Sí? Entonces debemos de regresar también a la base en decir, qué bueno que hoy tenemos esos fármacos y que no son mejores ni peores que los de antes, son diferentes y no vienen a sustituir, vienen a complementar lo que hacíamos antes. Pero no por tener estas grandes familias terapéuticas todo lo demás se va a ir a la basura. Tenemos que llegar a un control metabólico con certeza en nuestras poblaciones. En los Estados Unidos se estima que 1 de cada 2 pacientes con diabetes tiene control, o sea, ellos presumen un 53% de control en sus poblaciones. Pese a esto, cada 24 horas en los Estados Unidos, 55 pacientes pierden la vista. 120 pacientes llegan a un tratamiento de sustitución de función renal y 230 pacientes sufren una amputación. Controlando a 1 de cada 2. En México controlamos a 3 de cada 10. De tal manera entonces que aquí está una parte del por qué estamos inundados de complicaciones en diabetes. Otro punto, el no reconocer lo que estamos enfrentando. Hoy diagnosticamos diabetes. ¿El problema empezó hoy? Claro que no. Empezó hace 5 años, o hace 10, o hace 15, o hace 25, con el síndrome de resistencia a la insulina, que es como empieza el 98% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y de ahí viene un concepto muy nuevo que seguramente los ponentes que van a continuar después de mí van a manejarles en algunas charlas, el riesgo residual. Porque ¿qué nos decía el DSCT? Un tratamiento intenso en diabetes va a abatir las complicaciones en comparación de un tratamiento convencional. Y un tratamiento intenso no lo entendamos como un vasalbolo, entendámoslo como 2 o 3 fármacos que llegan desde etapas tempranas para controlar la enfermedad. Y eso es muy cierto. El problema es que nos quedamos con ese concepto. Y entonces pensábamos que el fármaco que escogiésemos, no importa de qué familia fuese o de qué generación sea, nos hacía el trabajo completo. Y hoy sabemos que no. Que ese daño que sufre el paciente en el síndrome de resistencia a la insulina, que es irreversible, ya tiene una factura que aunque demos fármacos que controlen la glucosa, el paciente va a seguir presentando sus desenlaces. De ahí la importancia de ocupar o utilizar medicamentos modificadores de la enfermedad desde etapas tempranas de la misma. El otro punto, aprender a estadificar a nuestros pacientes, porque tú hablas con un residente y le dices, oye, ¿el paciente qué riesgo tiene? Tiene un riesgo alto, doctor. Ok, defíneme el riesgo alto. Ah, pues es que tiene diabetes e hipertensión, es que tiene diabetes y enfermedad arterial periférica, es que le dio un EBC, le dio un infarto, está tirando proteínas, tiene un RAC de 450, completamente de acuerdo. ¿Y el tiempo de evolución? ¿No es un factor para considerar un riesgo alto? Hoy los colegios de endocrinología nos dicen que hace falta que el paciente cumpla 10 años de diagnóstico de diabetes para que entre en la clasificación de riesgo alto. Y a partir de ese momento debería de recibir todas las alternativas en medidas higiénico-dietéticas y medicamentos a su alcance para modificar ese riesgo. Y en muchas ocasiones no está sucediendo. Sabemos que en nuestro organismo esta resistencia a la insulina responde con un hiperinsulinismo compensatorio, que realmente no hace nada más que enmascarar las cifras de glucosa e incrementar todavía más el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque la consecuencia del hiperinsulinismo crónico es la retención del sodio y la irritación del sistema nervioso simpático, recordando que esto incrementa los receptores epiteliales de sodio en el túbulo colector. El problema es eso todavía más serio. Obviamente nuestra célula beta se agota, después se muere y el efecto parácrino se pierde. Y es donde el glucagón nos empieza a pasar una factura y es donde vamos a empezar a ver las glucosas elevadas. Primeramente las postprandiales y finalmente las de ayuno. Como podemos ver en esta slide, lo último que sucede en medicina, en diabetes, es la elevación de las glucosas en ayunas. ¿Cómo podríamos admitir que el 85% de los diagnósticos en diabetes a nivel mundial se siga haciendo con glucosas en ayunas? Es como un oncólogo diagnosticando con metástasis, pues ya para qué. ¿Sí? Tenemos que ir mucho más allá. Factores de riesgo, dermatopatía metabólica, cansancio crónico, alteraciones estomatológicas, varones con disfunción eréctil, damas con ovario poliquístico. Hay que ir a buscar el síndrome de resistencia a la insulina.
pruebas específicas como Quantum-CRI que te puede diagnosticar 10 años antes de que la glucosa se eleve que el paciente está presentando una resistencia a la insulina. Y desde ahí empezar a actuar, porque si no, al paciente hay que darle varios diagnósticos el día que le descubrimos la diabetes. Hay que decirle, usted tiene diabetes, más al 80% de ellos neuropatía periférica, al 60% falla renal, de cualquier estadio que quieras, pero tiene falla renal, al 38% retinopatía proliferativa, y a todos enfermedad cardiovascular en génesis. Y ese día le estamos diciendo que coma un poquito menos, que se mueva un poquito más, y algunos pacientes reciben 500 miligramos de metformina, media tableta cada 12 horas. Pues para que no le baje la glucosa de sopetón y se vaya acostumbrando a metformina. Si le vamos a dar esas dosis de metformina al paciente, es mejor decirle que mastique un chicle. Igual y la clorofila le hace mejor que esas dosis de metformina. La dosis de metformina en síndrome de resistencia a la insulina es 1,5 gramos y en diabetes es de 1,800 a 2 gramos. Menos de eso no sirve. Entonces tenemos que reconocer si realmente estamos actuando desde etapas tempranas de la enfermedad con la energía para atacar una enfermedad de estas características que tiene una fisiopatología tremenda. ¿Qué decían nuestros maestros antes? Diagnostícalo con glucosa y bájale la glucosa. Eso es la diabetes, es glucosa alta. A finales de los 90 se publica el triunvirato fisiopatológico, los 3 factores descubiertos que nos llevaban a diabetes. Hoy no son 3, 12, 14, 17, depende de qué autor consultemos. De tal forma que el problema es severo, ¿sí? ¿Dónde están las bases de la diabetes? Ahí, en el tejido adiposo, que por muchos años pensamos era un tejido inerte, una reserva de energía y se acabó. Hoy reconocemos que ahí habita el sistema de recepción y activación de peroxisomas, el sistema PIPAR, que para diabetes el que nos interesa es la fracción gamma. El PIPAR gamma hace que el tejido adiposo disfuncione y al disfuncionar empieza a migrar interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, resistina, ácidos grasos y ceramidas inflamatorias al torrente sanguíneo. ¿Esto a qué nos va a llevar de forma directa? Disfunción endotelial. La diabetes es una enfermedad endotelial, por eso daña todos nuestros órganos y sistemas. Esto va a ocasionar un estrés inflamatorio y oxidativo altísimo. Va a generar la producción de células espumosas. Una célula inmunológica que fagocita una remanencia grasa, se muere, se estrella en el endotelio y permite que esta grasa penetre la capa íntima media y forme las placas ateromatosas que después de 8 veces nos van a reventar y nos van a dar el efecto vascular agudo. A partir de aquí también se incrementa la síntesis de palmitato, que hoy es reconocida como la primera partícula grasa responsable de la hiposecreción y la apoptosis temprana de la célula beta. Otro tejido disfuncional, el muscular. A este nivel, la fosfoinositol 3 quinasa ya no va a hacer su función, el GLUT4 no se transloca, nadie le lleva glucosa a la mitocondria del miocito. ¿Qué le va a llegar entonces? Ácidos grasos, de eso hay para dar y regalar en un paciente con resistencia a la insulina. ¿Qué va a producir ahora entonces? ¿ATP? Claro que no. Va a producir estrés oxidativo. A la ausencia del ATP es la explicación del por qué la primera manifestación de diabetes y síndrome metabólico es la astenia y la dinamia crónica. Pues no tienes energía, no tienes ATP, punto. ¿Sí? Todo esto nos va a llevar a la disfunción del eje insular, sometido al palmitato, sometido a la hipersecreción inicial y después la hipo por agotamiento, las remanencias amiloides dependiente de ese tejido muscular disfuncionante con microcatabolismos a torrente sanguíneo. De tal forma que el efecto parácrino se va a perder. Vamos a empezar con glucagonemia y el hígado va a empezar con gluconeogénesis y glucogenólisis altamente elevadas. Analicemos, doctores, ahí a nuestro paciente. Tiene estrés inflamatorio. Tiene productos de glicolización avanzada, gluco y lipotoxicidad, disfunción a nivel muscular, baja producción de ATP, completamente quebrado el eje insular, estado inflamatorio y glucagonemia. Y el paciente tendría todo eso aunque comiera pasto, porque eso es fisiopatología, ¿sí? Eso no es carnitas, gordas de chicharrón, pambazos, no. Eso es fisiopatología, ¿sí? Entonces, aquí parte de la explicación que las medidas higiénico-dietéticas son la base del tratamiento y fundamentales, pero no pueden solas con la diabetes. Hay que acompañarlas de fármacos para poder cambiar este panorama.
El problema es que los pacientes no comen pasta, ¿sí? Tienen una polifagia impresionante. ¿Por qué? Porque un paciente con resistencia a la insulina tiene sobreexpresión y sobreestimulación de los cannabinoides tipo 2 que nos dan polifagia. Tiene fracaso del eje de las incretinas. Péptido inhibidor gástrico, su nombre lo indica, ya no inhibe el vaciamiento y entonces el nervio vago no nos dice que hemos comido, queremos comer todo el tiempo. Y se pierde el efecto del GLP-1 o péptido similar al glucagón tipo 1. ¿Cuál es su efecto agudo? Fase temprana de secreción de insulina para modificar al glucagón y metabolizar lo que estamos comiendo. Efecto subagudo, el más importante, síntesis de insulina a partir de proinsulina. Por eso se quedan los pacientes con diabetes sin reserva pancreática. Tú tómale a un paciente con diabetes niveles de proinsulina y está altísimo. Tómale insulina y sale bajísimo. ¿Por qué? Porque no hay una transcripción. ¿Por qué? Porque el GLP-1 no funciona, ¿sí? Porque el GIP no activa tampoco los receptores de GLP-1. Y el efecto crónico, la estimulación ductal para mejor proliferación y sobrevida de la célula beta. Esos tres efectos también se pierden. Riñón, segmento S1 y S2 de la segunda porción del túbulo contorneado proximal. Se van a sobreexpresar los cotransportadores de glucosa y sodio tipo 2. Van a cambiar el umbral de reabsorción de glucosa renal, que pasa del paciente sano, 180, al paciente con diabetes, 240. Primer problema, glucotoxicidad de forma inmediata. Y de forma secundaria, la mácula densa está en el túbulo distal, a donde acaba el asa de Henle. ¿Qué está vigilando? Presión tubular. ¿A partir de qué? Concentración de sodio. Se queda el sodio en el túbulo proximal, la mácula, pues hay menos sodio, modifica la adenosina, vasodilatación de arteriola aferente. Ahora tienes hiperfiltración, estimulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y la mesa puesta para complicaciones renales y cardiovasculares. Todo esto el doctor de Fronzo definió, esto es lo que ocasiona la hiperglucemia. Si solo luchamos con glucosa, el paciente se va a morir con diabetes. Y el mensaje fue tan fuerte que hoy luchamos con la fisiopatología y poco nos importa cómo está la glucosa. ¿Cómo se fue el paciente? Le dice al paciente, súper bien, blindado, dicen algunos, se fue blindado. Así que le diste un GLP-1, un SGLT2 y buena dosis de metformina. Ah, perfecto. ¿Y la glicada? No, pues está en 10. Pues no se fue blindado. Es como el chaleco antibalas de los policías, pero que son para policías delgados. Y ya sabes que si le traías en los laterales es tan grande el abdomen del policía que por ahí lo baleas y el chaleco no le hace nada. Lo mismo le pasa al paciente con diabetes. ¿De qué sirve ir blindado con fármacos que modifican la enfermedad si tiene 9, 10 o 11% de glucosilada? La doctora Strangton nos lo enseñó. El UKPDS es uno de los estudios más hegemónicos en diabetes. ¿Y qué demostró la doctora Strangton? Bajando 1% la hemoglobina glucosilada, bajas 12% el EBC, 14% los infartos, 21% las muertes, 37% las microangiopatías y 43% las amputaciones, bajando 1% la glucosilada. Y ese estudio es muy antiguo, no se hizo ni con SGLT2 ni con GLP-1. O sea que el control metabólico también importa para modificar la enfermedad. Claro que sí, también importa. Entonces no nos vayamos al otro extremo, pura fisiopatología y que el paciente esté descontrolado. No, es un equilibrio, ¿sí? Si tú das medicamentos modificadores de la enfermedad y el paciente no llega a un control, fortalece esos medicamentos con otras opciones terapéuticas donde por supuesto se incluye la insulina para que el paciente tenga su control metabólico y el fantástico modificador de la enfermedad pueda hacer su magia, porque es magia lo que hacemos con esos fármacos. Entonces es ahí el punto a mejorar en diabetes, entender primero qué necesitamos hacer para que el paciente modifique su enfermedad. Obviamente la fisiopatología continúa, el eje de las catecolaminas y el estrés inflamatorio está allí quitando el efecto anabólico a la insulina en tejidos periféricos. Los niveles de osteocalcina y la salud ósea, o sea, para que la célula beta tenga exéresis de gránulos insulares necesita la unión de calcio y calmodulina y si no se da, no hay exéresis de gránulos insulares. La biota y la bioma intestinal, 3,5 kilos que tardamos todos los días en nuestro estómago, todos cargamos eso, 3,5 kilos de bacterias. Cuando hay dismetabolismo, las bacterias también se modifican. Y entonces, ¿qué sucede? Perdemos bacterias benéficas. ¿Cuál de ellas es la más importante en este momento para diabetes? Akkermansia. Akkermansia habita en últimas porciones de ilion y primeras porciones de colon, donde el sistema digestivo es riquísimo en células L y células K. ¿Qué hacen estas células? Sintetizan y liberan incretinas. Pierdes flora normal, pierdes secreción de incretina, y de ahí también el mensaje de los infectólogos, no abusemos de los antibióticos. Aparte de resistencias bacterianas, estamos tronando toda la flora normal del paciente. Pero llega un paciente con tos,
7 días de quinolonas, 10 días de amicacina. Si uno ni siquiera tuvo fiebre, no, pues no se quejaba de eso. Si igual es una faringitis gástrica y lo estás llenando de antibióticos, ¿sí? Entonces tenemos que checar todo eso. Y el ácido úrico, inflamatorio a más no poder, a partir de 5 miligramos. Pero ¿qué nos enseñan en la Facultad de Medicina? Que el ácido úrico se trata cuando es sintomático, ¿sí? El problema es, un paciente con diabetes, con sus problemas neuropáticos, ¿tendrá sintomatología de ácido úrico? Pues hasta que esté lleno de tofos, de ahí más nada, ¿sí? Entonces no, el médico que trata diabetes sabe que a partir de 5 hay que controlar, aunque el paciente no le duela nada. ¿Para qué? Para disminuir inflamación y desenlaces cardiovasculares. De tal forma que tenemos múltiples brazos a tratar y múltiples alternativas para hacerlo. Si mi problema es la absorción intestinal de glucosa alterada porque el paciente no quiere o no puede llevar dieta o tiene modificaciones genéticas que lo hacen partir el polisacárido más rápido, debo de usar inhibidores de alfa-5-glucosidasa, la carbosa, que a muchos médicos ni les gusta. Pero la carbosa fue un adelantado a su época. ¿Te acuerdas del estudio París? Se disminuyó casi 30% el infarto al miocardio con la carbosa. Hoy un fármaco de última generación que baja 30% el infarto al miocardio es un superfármaco y casi nadie lo usa y también lo demostró. Si nuestro problema es la resistencia a la insulina, tenemos 2 grandes caminos. Si domina a nivel muscular, tenemos alteraciones de CPK, alteraciones de 5-AMP cíclico, pues la reina es metformina. Pero si el problema es el sistema PPAR-gamma, el paciente tiene dislipidemias, hígado graso, el mejor es pioglitazona. O sea, tenemos 2 grandes fármacos para atender esto. Y Pio, otro adelantado a su época. Estudio Proactive, 27% menos infarto, 45% menos CVC. Pero igual en ese momento no nos importaba el mes. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Los antidiabéticos bajan el azúcar, ¿sí? ¿Cuánto bajó de azúcar? Es lo que nos importaba en ese momento, hoy no, ¿sí? Secreción inadecuada de glucagón, pues lógicamente, ¿quién regula a la célula alfa? La beta. ¿Cómo lo hace? Pequeñas concentraciones de insulina in situ, por eso es parácrino. ¿Y esa secreción de qué depende al 100%? De incretinas. Entonces, inhibidores de PP4 y agonistas GLP-1 es la terapia de elección para este brazo fisiopatológico. Alteración y la reducción de glucosa por la sobreexpresión de los SGLT2 y todas las consecuencias que ya describimos, los fantásticos inhibidores de la SGLT2. Disfunción aguda de la célula beta. ¿Cuál es este paciente? El que llega con 250, 300 de glucosa, pero no pierde peso, no tiene cascadas de triglicéridos altas. ¿Qué tienes que hacer? Echar a andar rápido a la célula beta. ¿Cuál es el secretagogo más rápido que tenemos? Las sulfonilureas. Igual, esas mugres ya ni siquiera deberían de existir. ¿Pues en dónde? Porque todas las guías las siguen manejando, ¿sí? Todas las guías te siguen una de las sulfonilureas. Todas. ¿Sí? Y fíjate, la glibenclamida es de 1950, tiene 74 años, es más grande que la mayoría de nosotros aquí en el recinto. Dime un estudio con glibenclamida que haya demostrado que mata la célula beta, porque según por eso no la usamos. No existe, no hay. La célula beta no necesita que la maten, se muere sola por la fisiopatología, ¿sí? Entonces no, ahora, esto es el arranque de la célula beta, es como tu coche, tiene un botón, una llave para arrancarlo, ¿no? ¿Qué pasa si te quedas pegado en el botón o en la llave? Pues le quemas la marcha. Si el paciente se queda 20 años con glibenclamida, pues lógicamente que se lo va a tronar, ¿sí? ¿Por qué? Porque glibenclamida no es pancreatoselectiva, también ataca receptores sulfonilureicos tipo 2 a nivel cardiovascular. No así glimepirida, por eso si tenemos una sulfo, pues bueno, la más avanzadita. Y aún así, tiempos modestos, 6 meses, ya está en buena secreción de insulina, llévalo a una familia incretínica. Mantienes la secreción, pero eres mucho más fisiológico, ¿sí? Y la insuficiencia crónica de la célula beta, lo que la mata. ¿Qué mata la célula beta? La carencia de incretinas. Entonces, otra vez, inhibidores de PP4 y GLP-1, la terapia de elección ahí. ¿Qué podemos ver aquí, queridos doctores? Que no existe un fármaco que pueda hacerlo todo. No importa cómo se llame, a qué familia pertenezca, tenemos la necesidad de combinación de fármacos. Algunos para efecto glucémico, otros para efectos paraglucémicos, pero al final de cuentas tenemos que llegar a la meta de control. Es la única forma en que el paciente va a llegar a unos verdaderos cambios en desenlaces a nivel cardiovascular, renal y metabólico. Dentro de esto, ¿qué papel juegan las incretinas? Lo describimos en la fisiopatología.
Tú inhibes la dipeptilpeptidasa 4, por ejemplo, con un inhibidor de esta enzima, y entonces liberas el potencial del GLP-1. Si liberas el potencial del GLP-1, la célula beta toma el mando, hace su efecto paracrino sobre la alfa, tienes la regulación del glucagón y eso te va a dar el resultado ¿en qué? Gluconeogénesis y glucogenólisis que te impacta la glucosa de ayunas. Tienes la recuperación de la fase temprana de secreción insular y entonces ¿qué va a suceder aquí? Vas a tener el control postprandial de los pacientes y entonces estás impactando ayuno y postprandio con un solo fármaco. Entonces es un efecto bastante importante, bastante fisiológico en estos pacientes. ¿Qué hacemos con una ruta incretínica? Esto es muy interesante. Tienes aquí una célula beta a la cual se aísla del GLP-1. Los que ven de frente de pantalla, los que ven al lado izquierdo, ya no se le repone el GLP-1 a la célula beta. Ve cómo a los 3 días está hipotrófica y a los 5 días está muerta. A los del lado derecho se le quita el GLP-1 y lo mismo, a los 3 días está completamente hipotrófica. Pero se le repone el GLP-1 y no murió. Incluso empieza a recuperar otra vez su tamaño original. Eso es lo que hacemos con una ruta incretínica, ¿sí? Con un inhibidor de DPP4 o un agonista del GLP-1. Estamos rehabilitando célula beta, ¿sí? No reviviendo la muerte, ojalá pudiéramos hacer eso. Lo utilizamos en diabetes tipo 1. No, es proteger y preservar un poquito las que nos quedan y que sean más funcionales, ¿sí? Entonces ese efecto es fantástico para los pacientes también. Los GLP-1 y los DPP4 también tienen efectos sistémicos fantásticos. Modulación de inflamación, natriuresis por receptores de GLP-1 en segmento S3 del túbulo contorneado proximal, y hay 2 inhibidores de DPP4 con altísima efectividad para albuminuria también, ¿sí? Por supuesto, las alteraciones de los cannabinoides, que si tú das un GLP-1 es abrupto. Por eso el paciente, ay, doctor, me dieron náuseas. Pues coma menos, señor, ¿sí? Sé que se está preparando para una guerra, pero usted ya tiene reservas como para una guerra de 20 años. Cálmese tantito, ¿sí? Si lo haces con un DPP4 no es tan abrupto, pero después de 5 o 6 meses que te dice el paciente, fíjese que ya como que como menos, doctor. De 10 tacos ahora me echo 5 y de 1 litro de refresco me echo medio. Bueno, es el efecto del DPP4, paulatinamente te va dando tu saciedad normal. Ya describimos lo que hacemos en eje insular. A nivel cardiovascular, impactamos grasa pericárdica, disminuimos inflamación. Son efectos fantásticos con estos fármacos también. ¿Cuál es nuestro reto? La individualización de un tratamiento. Ojalá y la diabetes fuera un paciente universal y a todos les daríamos lo mismo, no habría mayor dificultad. Pero si hoy tienes en tu agenda 20 pacientes con diabetes, cada uno de ellos es diferente en su estado fisiopatológico, porque vemos la fisiopatología, pero en cada paciente se manifiesta la fisiopatología de diferente potencial. Hay gente que tiene más resistencia a la insulina, hay gente que tiene más hiposecreción insular, hay gente que tiene más lipotoxicidad, por eso tenemos que individualizar los fármacos. La edad, la función renal, que contraindica algunos fármacos, la función hepática, cardiovascular, los otros medicamentos que usa el paciente, tanto para la diabetes como para otras enfermedades. Imagínate un reumatológico que le están aventando, por ejemplo, esteroides. ¿Tú crees que lo vamos a alcanzar bien con antidiabéticos orales? Pues no, necesitamos insulina, por ejemplo, ¿no? O los abuelitos que se avientan su coctelito de AINES para la artrosis, destrozándose el riñón y el estómago. ¿Tú crees que van a tolerar metformina 1,5 gramos? Pues lógicamente no, ¿sí? Entonces tenemos que modificar nuestros tratamientos de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes. ¿Qué pasa con el peso? Necesito que baje ese GLP-2 y GLP-1 fantásticos. Necesito que mantenga DPP4, necesito que suba insulina o glitazonas, ¿sí? Entonces tenemos diferentes alternativas también para esto. Dentro de esto, ¿qué papel juega linagliptina? Lina con metformina es una de las combinaciones más utilizadas a nivel mundial para el control de los pacientes con diabetes, con una alta efectividad y prácticamente nulo riesgo de hipoglucemia. Cuando el paciente desarrolla una enfermedad renal, podrá acompañar este combo a los pacientes hasta el estadio 3B. En menos de 30 de depuración ya no podemos usar metformina. A partir de aquí, linagliptina puede seguir acompañando a los pacientes incluso que llegan a diálisis, acompañado de otras estrategias que no tienen necesidad de retirarse con la falla renal, como por ejemplo las glitazonas o algunas sulfonilureas o la insulina misma. La eficacia no se pierde a pesar del daño renal. No depende de función renal, o sea, no es por ejemplo un SGLT2.
que es fantástico en la falla renal, pero que sabemos va perdiendo un poco su potencia y tiene que cobijarse de otros fármacos. De ahí, por ejemplo, SGLT2 como empagliflozina, uno de los más fantásticos que tenemos hoy, pero que la dosis para falla renal y cardíaca, ¿cuál es? 25, no, es 10. Buscamos la modificación de la enfermedad, pero a veces ya el control metabólico no es tan bueno. Lo que tenemos que hacer es fortalecer con otras alternativas terapéuticas. Continúalo con EMPA, porque es lo que lo mantiene prácticamente vivo, pero dale su medicamento que le ayude al control metabólico. ¿Quién mejor, por ejemplo, que Lina para venir a fortalecer a EMPA? Hasta los tenemos en una combinación fija ya para incrementar apego en nuestros pacientes. ¿Cuál es la diferencia de Lina con los demás? El paso renal. Solo el 5% es paso renal y el 100% de ese 5 es metabolito inactivo, no hay que titular. Y los otros hay que titular, pero eso no los hace malos. Son excelentes fármacos también. ¿Cuál es el problema? Pongamos el ejemplo de sitagliptina, 100 miligramos. Baja de 40 de depuración, tenemos que dar 50. Baja de 25 de depuración, pues tenemos que dar 25. Pero el problema es que el paciente no va a la farmacia y compra el de 25 y el de 50, compra el de Finiero Parte. Eso no sirve. ¿Quién te garantiza que la tableta tiene la distribución homogénea del CBP? Nadie, ni el laboratorio siquiera. Y si rompes el CBP, rompes el mecanismo de absorción, lógicamente no va a hacer su trabajo. Lina, no importa si está hepatópata, nefrópata, qué grado de nefropatía, el medicamento es una tabletita y se acabó. A la hora que el paciente pueda y no hay ningún problema. Ven los pacientes hepatópatas, abajo el estado estable de un hepatópata, arriba el hepatópata con linagliptina, es completamente inocuo en ambos brazos. No incrementa ningún tipo de enzimas en higarito, ¿por qué? Porque no interactúa con citocromos ni el 350 ni el 450. Cuando hablamos de la eficacia combinados con insulina basal, eso lo hacemos mucho en el nefrópata. Damos dosis contenidas de insulina basal, 10-15 unidades, y damos el DPP4 para la glucosa postprandial, y nos da un excelente resultado en esa combinación. Ve cómo, no importa con qué insulina basal lo combinas, te da prácticamente el mismo resultado. Efectos adversos, prácticamente nulos. El fármaco es completamente inocuo en nuestras poblaciones. Estudios más recientes con Lina, Carolina. ¿Cómo nos va en desenlaces contra el gold estándar de las sulfonilureas? Porque los dos son secretagogos, por eso los comparamos. Observa las diferencias que hay en riesgos de hipoglucemia. Es altísima la diferencia que hay entre uno y otro. ¿Sí? Obviamente la sulfopotasio dependiente saca insulina. Si el paciente no está recibiendo alimentos constantemente, le da una hipoglucemia. Con Lina no hay absolutamente ningún problema. Ve el porcentaje de pacientes que alcanzan una meta de 7 de glucosilada con Lina sin hipoglucemia. Es 1 de cada 2. Es fantástico. ¿Sí? Versus glimepirida, que son 2 de cada 10. ¿Qué pasa en Carmelina? Desenlaces cardiovasculares con linagliptina. Bueno, recordemos que el ensayo de Carmelina es un estudio ya con poblaciones complejas, multitratadas, ¿sí? Y se trata de medir si Lina puede o no incrementar los riesgos cardiovasculares. La respuesta es no. A nivel de mortalidad cardiovascular no incrementó absolutamente nada. A nivel de falla cardíaca incluso hubo una disminución para el rastro de linagliptina que no llegó a una estadística significancia, pero al final del camino sí demuestra la gran seguridad que nos da el fármaco. Cuando hablamos del triple MACE y lo comparamos con los demás miembros de la familia, vemos que la linagliptina cumple perfectamente con su seguridad cardiovascular, y cuando hablamos de operación por falla cardíaca encontramos que es el mejor de los inhibidores de la DPP4. Cuando nosotros vemos el efecto del perfil de seguridad renal a largo plazo, vemos que Lina no modifica la tasa de filtración glomerular, pero sí disminuye la albuminuria. Igual, en fracciones pequeñas, pero empieza a demostrar el cambio que existe con este fármaco también. Entonces, ve la certeza, ve la seguridad y los beneficios que este fármaco también nos puede dar. Aquí puedes ver la seguridad a largo plazo y puedes ver cómo el perfil de linagliptina es superior al del placebo. No alcanza una significancia estadística. Los DPP4 son muy neutros. Estamos recuperando una ruta endógena perdida por la diabetes. O sea, si recuperar incretinas fuera nefroprotector, por ejemplo, nadie nos enfermaría del riñón si no tuviéramos diabetes. Y no es así, si nos enfermamos. Ahora, ¿qué dicen las guías hoy? Dicen que en los pacientes complejos, todos aquellos que tienen
enfermedad cardiovascular establecida. Todos aquellos que tienen falla renal es sí o sí el medicamento modificador de la enfermedad. Si domina la enfermedad cardiovascular establecida, son los agonistas del receptor del GLP-1, pero si domina falla cardíaco-renal, son los inhibidores del SGLT2. Pero si no es suficiente para el control metabólico, ahí están los DPP-4 para acompañarlos, no para sustituirlos. En pacientes que no tienen daño renal ni daño cardiovascular establecido, vean los DPP-4 en primera posición para acompañar a metformina al mismo nivel que glitazonas, GLP-1 y SGLT2. Son fármacos fantásticos también a este nivel. Ahora bien, esto es una parte de la guía que no se ve, ¿sí? Que prácticamente nadie revisa. Todos vemos el árbol, el algoritmo, ¿sí? Pero no vemos esto. La seguridad de los fármacos, y no existe una familia más segura en medicina para diabetes que los inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4. De ahí que los geriatras es la familia que más indica, porque son regularmente los que ven a los pacientes más complejos. La guía latinoamericana, la mejor guía de diabetes en el mundo hasta hoy. ¿Por qué? Porque esta sí te dice en qué paciente usas qué. Metformina con SGLT2 para pacientes con falla cardíaca o falla renal que fluctúan entre 30 y 60 mililitros por minuto. Hoy en día las guías de KDIGO dicen que el SGLT2 puede estar hasta con 20, fantástico. 10 más para un SGLT2 es fantástico para inicio. Si lo que domina es un paciente lábil, geriátrico, tendente a hipoglucemia, metformina con un DPP-4. Incluso lo ves ahí, en pacientes que tienen menos de 30 de depuración. Cuando ya no puedes iniciar el SGLT2, el DPP-4 puede llegar y darte el control metabólico con toda certeza y beneficios glucémicos y paraglucémicos. Y metformina con un GLP-1 para aquellos que tengan enfermedad cardiovascular aterosclerótica y tengan índice de masa corporal de más de 30 o 35, porque queremos que bajen un poquito de peso. Entonces ve cómo es una guía mucho más específica que las otras, que te dibuja realmente al paciente que se ve beneficiado con cada alternativa terapéutica. Dicho esto, doctores, pues es un recorrido rápido en el mundo de las sincretinas, hacer un recordatorio que diabetes es un monstruo, que hoy tenemos grandísimas herramientas, incluso medicamentos modificadores de la enfermedad, pero que nunca debemos de olvidar que el control metabólico debe acompañar estos modificadores, y si no lo logran hacer por sí mismos, acompañarlos de fármacos como inhibidores de DPP-4 nos dan ese control metabólico y fortalecen esos efectos paraglucémicos que al final de cuentas modifican los desenlaces. Gracias, doctores.